Marea alta. Manifiesto. Me percibo despreciable, maleducada. No quiero bebés, ni marido, ni lunas de miel. Hervir agua, cocinar pasta. Solo eso sé. Soy enemiga a tiempo completo. Me quejo mucho. Creo merecerlo todo. Exploradora de la pasión, creada para el goce. Hastiada del mundo patriarcal, del optimismo, del cielo azul sin nubes. Soy agua turbia, pero agua. Odio profundamente, desprecio con abnegación. Maldita y cursi, multiplicada en mi locura. Una mujer que sucede distinto en cada espejo. Deberes. Sonreír ante los piropos furtivos, mientras pienso en sacarles la lengua, cortarla en pedacitos chiquititos y hacer bisutería como amuletos para ir regalando por la calle a todo el que se le ocurra llamarme mami, máquina o muñeca. Debería sentirme halagada y hermosa, aunque piense en tumbarle los dientes cuando escucho que me gritan «Echa, morena, si tú eso es tuyo, dame un chin». Debería ignorarlos, pero me llena de viris siempre que me dicen «Si no quieres que te digan nada, quédate en tu casa», y me dan ganas de agarrarlos por el pene, darles vueltas, así como se descocota una gallina, y luego colgarlos del techo. Es muy posible que mi deber sea predicar la paz y el amor al prójimo, lo entiendo, hasta que un tipo se queda mirando mi entrepierna, se lame asquerosamente los labios. En esos momentos quisiera tener púas en los dedos, sacarle los ojos para echarlos como viscosas perlas en un frasco. Debería mantener la calma y esperar 200 años por un mundo más justo para las mujeres. Pero en cada esquina por la que camino hay un tipo que me grita «Mierda, qué delantera! Oye, fea, peínate con mi peine. Las cotorras son del monte y hablan. Ven, móntate en mi caballo. Sácale cédula que ya está grande. Tanta carne y yo en cuaresma. Diablo, mami, con tan buena boca, si la supieras usar, fueras millonaria. Mi amor, si te agarro, te doy más lengua que un gato un plato de leche». En esos momentos, solo puedo imaginar a esos creativos piropeadores en posición cangrejo extrema, mientras con una piedra mágica les machaco una y otra vez los testículos. Y con todo, me acojo a mi deber de cambiar el mundo, imaginando macabras respuestas a cada piropo, en vez de acogerme a la imposición de vivir sumisa, encerrada en mi casa. Debería importarme. ¿Por qué debería importarme tu ridículo sufrimiento de macho proveedor cuando más de 20 siglos me encadenan a tu costilla? Cuando el aliento del día me azota su casta blancura y millones de ojos de la noche no quieren verme. Si la empatía es mi privilegio, ¿por qué la compartiría contigo y no con mi historia, con mis negras ancestras, con mis hadas presentes y escondidas? Es momento de que lo sepas. En lo profundo, no me importas ni un poquito, solo me importo yo misma. Me importas así, como pudiera importarme el color fucsia o el lila, el calentamiento del agua sobre la estufa y su relación con el excesivo bronceado que nos da el sol en la playa. Me interesas como las flores de Pascua o un camello violeta trotando por el Conde. En esa medida me importa tu sentir agraviado ante mis gritos, tu sensibilidad de tigre desdentado. Me importas menos de lo que te importo a ti, créelo. Con toda la luz, la sensibilidad y la belleza de mi femenino corazón te lo digo. Quizá, cuando ponga en jaque a la historia, me importe lo que de humano quede en tus huesos, pero ahora simplemente no me importas. Le damos la bienvenida a todo el que nos sigue por Cabina 34 Radio, Cabina 34 YouTube, Instagram Marea Alta, con la voz de Lauristelli y sus poemas. Ya ustedes escucharon
tuvieron la oportunidad de escuchar a esta mujer tan inteligente y preparada que hoy, hoy nos va a hablar de su vida, de su obra, de todo lo que ella emprende, de su posición como mujer en esta isla. Y le damos la bienvenida a Lauristeli. ¿Cómo tú estás, Lauristeli? Gracias, José y Lorraine, por esta invitación. Lauristeli Peña Solano. Peña Solano, sí, porque yo la conozco de hace mucho. Por eso es mi confianza, le dije Lauristeli solamente. Sí, pero para los escucha. Sí, Lauristeli Peña Solano. La pueden buscar en Facebook y Instagram también. Sí, sí, sí. Tiene blog también con sus poemarios. No ver, por favor. No, busquen los nuevos. Bueno, Lauristeli, primero vamos a empezar, vamos a estructurar este programa así. Okay. Vamos a hablar de tu historia, de tu niñez, de dónde tú vienes, dónde naciste, de tus propias palabras. ¿Y cómo llega la poesía a ti? Claro. Wow. Eso es muy interesante. Pero primero, El origen. exacto, para saber el contexto. ¿Quién es Lauristeli Peña Solano? ¿De dónde viene? El ser humano, la persona, la mujer. Bueno, qué situación, ponerme a hablar de mí. Si ustedes se fijan en mi libro, Sí, no hay biografía. no Yo hay la biografía, porque me cuesta mucho hablar de mí. Tú sabes que no encontré tu biografía y yo la No. busqué y la busqué y la busqué y yo dije, No. Porque yo quiero que mi biografía sea mi nombre. Sí. Mi Eso nombre. está muy bien, muy Sí, bien. ya. Bueno, pero sí, les voy a complacer. Mi nombre es Lauristeli Peña Solano. Yo soy hija de un agricultor, Rubén Darío Peña Pimentel, y una agricultora comerciante, una mujer aguerrida, Laura Marina Solano Peña. Como mamá tengo. Sí. Mi familia yo creo que principalmente un matriarcado. A mí me crió mi abuela, Juana Peña, y Juana tuvo... Era agricultura. Tiene. Abuela es comerciante. Okay. Ella tiene un colmado Mujer de toda la fuerza. vida. Sí, entonces abuela me crió debido a... Mi padre tuvo un accidente cuando yo apenas nací, unos meses después. Entonces, debido a esa circunstancia, terminé con mi abuela. Mientras mi madre y mi padre hacían esos procesos de terapia y recuperación física de mi padre. Pero bueno, antes de que eso sucediera, pues papi y mami se unieron. ¿Dónde fue Procrearon eso? ¿Dónde fue? Ahí, por ahí voy ahora. Procrearon a una niña, Lauristeli, que Lauristeli. yo creo que siempre tuvo ese ímpetu de salir adelante. Entonces fui prematura. Fui prematura porque, ¿verdad? Quería salir de ahí. Entonces había que escoger un nombre y a papi no le gustan los segundos nombres, pero quería que tuviera relación con el de mi mamá. ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar por qué no le gustaban los segundos nombres? Yo no sé porque él tiene dos nombres. Rubén Darío, esos son los nombres. Sí, Rubén. Y el nombre de un poeta. Yo creo que Y el nombre de un poeta. Exacto, que papi nunca ha conocido a Rubén Darío el poeta. Sin embargo, hizo algo muy poético, componer mi nombre. Porque mi nombre tiene mucho ritmo y mucha cadencia. Sí, mucho flow. Lauristeli Peña Solano. Entonces él se puso a componer nombres. Mami quería ponerme Lady Laura, gracias a los cielos, ¿verdad? Que eso no se dio. Y terminaron poniéndome Lauristeli Peña Solano, porque papi se puso a escribirlo y dando, no se sabe con qué fórmula mágica, pero Sí. la poesía llega así de improviso. Entonces le pareció Lauristeli, es un único nombre, Lauristeli, le pareció que sonaba bien y que se veía bien, así que ese iba a ser mi nombre. Y que tenía sentido con el apellido también, Sí. porque para él eso es muy importante, Lauristeli Peña Solano. Entonces yo nací, realmente yo nací en Montecristi, en Pueblo Viejo no hay hospital, pero mi lugar para mí
mi identidad es Boyo Viejo. Boyo Viejo es un pequeño paraje que queda entre Villa Vázquez y Guayubín. ¿Pertenece a Montecristo? Sí, pertenece A la línea. ¿Y, A la línea. como cuántos kilómetros está de Montecristo? Bueno. No me preguntes de kilómetros, José, por favor, que me haces quedar Mujer de mal. letras, mujer de letras. Sí, los números me van un poquito mal. No sé, pero en Pero, ¿qué minutos hace? queda a unos 45 minutos. Bueno, Claro. en realidad sería más cerca, pero como los caminos son tan malos, Son tan malos. porque Boyo Viejo es un lugar Ah, muy la calle. pintoresco, exacto, con apenas. Ahora tiene que tener unos 300, 400 habitantes, la mayoría de ellos haitianos. Un lugar rodeado de arroz, pues eso, Sí. todo es tierra cultivable. En los alrededores, mi padre, como te dije, es agricultor y tiene parcelas en Boyo Viejo, pero papi y mami viven en Loma de Castañuelas. Ellos siempre se sienten muy dolidos porque yo siempre me he identificado con Boyo Viejo, pero es que yo crecí allí. Claro. Entonces mi vida, mi Tus recuerdo, amigos están ahí. sí, hice muy poca vida en Loma de Castañuelas, así que lo siento, pero yo soy de Boyo Viejo. Entonces, bueno, entonces como les decía, me crió mi Tú abuelo. eres la única poeta de No, si No. supieras que soy la segunda. Boyo Viejo parió dos poetas. Ajá. Augusto Bueno, Ah. un poeta que en la actualidad vive en Sosúa. No, mentira. Augusto vive en Mao Valverde. ¿Y qué edad? Se dedica a la docencia. Augusto es mayor que yo, mucho mayor. ¿Y tiene publicaciones? Sí, Augusto ganó el premio hace mucho tiempo. Él tiene varias publicaciones del Ministerio de Cultura y tiene una del premio de León Jiménez. Sí. Sí, hace unos años que él lo ganó. Pues mudate para Loma mejor. Porque... No, a mí me gusta compartir ese espacio Amén. con Augusto. Sí. Nosotros siempre tenemos como deuda hacer alguna actividad Sí. poética en Boyo Viejo que hasta Estar. ahora no la hemos hecho. Tienen que hacerla, tienen que devolverle un poquito Sí, es cierto. al espacio donde uno le cortan el ombligo. Sí, entonces en Boyo Viejo hay una escuela que queda justo detrás de la casa de mi abuela y yo quise estudiar ahí toda la vida, pero eso no fue posible porque a mí me inscribieron en un colegio de monjas. Quien oye mis textos ahora no se lo cree, pero sí, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y de María en Villa Vázquez. Fue un muy buen colegio, le debo Muy buena educación, ¿no? Muy buena educación, principalmente mi acercamiento al arte, a la literatura. Yo creo que en la escuela pública me hubiese divertido más, pues Sí. ahí estaban mis primos y amiguitos y amiguitas. Hubieras vivido más. Hubiese vivido más, Hubiese porque vivido. el colegio no es fácil, ese colegio no fue fácil. No. Las Además- monjas no son fáciles. No, además fíjense lo chulo, justo detrás de la casa había un canal de riego, pero que una sin conciencia igual se mete ahí. Y más, un poquito más hacia atrás la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que los recreos, no había patio para la escuela, salían cada quien a su casa al recreo o se metían al canal, lo cual está terminantemente prohibido, pero no lo hacía de todos modos. Entonces era mi sueño, tener esa vida. Entonces, Esa era en la escuela pública. sí, claro. Entonces mi recreo era tanta estructura y las filas perfectas y el peinado perfecto, una No. medida para todo, obviamente. Entonces, Limpiecita, Guardia. arregladita y peinadita. arregladita. Entonces en esas circunstancias mi recurso fue la biblioteca del colegio, porque caramba, Ahí te tanta gustó. estructura, eso no da como para jugar sobre asfalto, no es lo Sí. mismo sobre polvo, con agua. Y yo creo que eso me acercó a la literatura, ese espacio que tiene todavía en mi colegio, bellísimo, lo construyó Balaguer. Hay que reconocerle eso a Balaguer, esa Sí. estructura del colegio es muy bella. Recuerdo que la biblioteca tiene un ventanal, entonces es muy hermoso leer ahí con mucha luz. Y eso recuerdo con mucho cariño de mi colegio, esa posibilidad. Entonces también las clases de arte, pero de arte de verdad, no de manualidades como suele ser en las escuelas de hacer actualmente. cajitas de fósforo.
ese acercamiento al teatro, a la música, a la danza. A la gestión, me imagino, ¿verdad? Bueno, yo no creo que yo era muy tímida y callada y tranquila, no gestionaba mucho. Pero tú estudiaste comunicación. Sí, más adelante, después del colegio. Y bueno, yo tenía esa necesidad de volver a compartir con mis primos, mis primas, y cuando terminé, tuve un poquito de independencia, en 8º grado decidí que yo no seguía estudiando en Villa Vázquez. Como que la lógica era, el colegio tiene cierto nivel de, ahí estudian las personas que pueden pagar más. Entonces, quienes... ¿En el de la monja? Sí, claro, porque no era barato tampoco. Entonces, quienes pueden estudiar ahí, pues iban a otras... Porque no era gratis el colegio se pagaba. Sí, se pagaba. Ah, es cierto, las monjas suelen tener colegios gratuitos o muy baratos. Este no era de esos. Pero ese era en el mismo campo tuyo o en Montecristi. No, En Villa Vázquez. Villa Vázquez. Villa Vázquez es como la ciudadela. La ciudad de ellos. Pero bueno, la cosa es que decido, de manera ya responsable, volver a Pueblo Viejo, porque en ese tiempo me tuve que ir a Loma de Castañuelas, entre los 6 años y los 14. Entonces ya a los 14, cuando puedo decidir, digo no. Yo me vuelvo para donde mi abuela y me voy a estudiar en el liceo público en Guayubín. Eso fue en el bachillerato. En el bachillerato. Me arrepentí el primer día. Esto mami no lo sabe porque mi orgullo jamás me permitió decirle que yo odiaba que ella tenía razón. que ella tenía razón en primer lugar, y que yo odié cada segundo de ese liceo. Era una jungla. Aquello era, ustedes no se imaginan, una bulla, entonces tanta estructura que vengo formando. Sí. Y de ese silencio. No, el colegio de la monja, que es estudiando que estamos. Estudiando. No hay ningún espacio para nada, es estudiando. Y realmente yo disfrutaba aprender, pero en secundaria había poco que aprender porque había tanto desorden y tanta locura. Pero bueno, me fui adaptando, terminé la secundaria y vine a vivir aquí, a Santo Domingo. Esa fue otra discusión también, porque yo decidí estudiar en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me decían, pero ¿por qué? Tú no tienes necesidad de eso. Pero no era necesidad, era deseo, porque yo leía tantas cosas interesantes sobre la historia de la universidad. Mami había estudiado ahí, mi tía Leida había estudiado ahí, y yo decía, pero ¿y por qué no? Pero ven acá, ¿y si esta mujer es? ¿Por qué yo no puedo? Claro. No, que las huelgas. Y yo, pero bueno, eso... Y veía, me ponían la noticia, pero mira, Cuando uno es del interior, eso es lo que tú vas a vivir. cuando uno es del Voy a tirar interior, piedra. es un pánico que uno entra a la UAS. Porque ellos siempre están esperando ese muerto. Eso es una resaca ya de algo vivido. Eso era antes. Pero sí, ese era el temor de las personas de ir a la UAS. Supongo, y supongo que una familia ya clase media como la mía, pues entenderá que por qué, si pueden costear otra cosa, que para ellos es mejor también. Dentro, los valores van cambiando mucho. Sí. Y también yo entiendo la preocupación parental en torno a... No, y el tiempo que se pierde. Sí, eso era otra cosa que argumentaban, pero yo no estaba en perder tiempo. No, yo había leído cosas, yo quería tener un taller, participar en el taller literario muy famoso. César Vallejo. Sí, muy famoso para mí, claro, que lo que Claro estoy leyendo. que era muy famoso, él recogió mami, todos los poetas de una época. Y mami me contaba muchas historias también sobre su época como estudiante y sus profesores que también eran buenos. Entonces yo quería tener esa experiencia y llego a la UAS, pero bueno, vamos a decir lo bueno de la UAS. Pude conocer el movimiento cultural universitario en el cual hice vida durante gran parte de mi vida estudiantil. No logré entrar al César Vallejo.
Esa es otra historia rarísima. Pero pagaban algo también. Yo creo que por eso es que siempre hay un recelo. Yo no sabía. Esa parte a mí nunca me la dijeron, por lo menos no mami en sus historias ni nadie. Pero cuando voy a la escuela de letras a preguntar, me dicen que le tenía que escribir una carta a Miguel Jiménez, el director, y que él me contactaría. Yo le escribí una carta muy apasionada contándole de mis intereses y de mi pequeño círculo de lectura y escritura con mis pocas amigas y amigos ya del campo, de Guayaquil. Bueno, sí, no exactamente de Pueblo Viejo, yo no tenía amigos y amigas interesados en la lectura, sino de otros parajes de la zona, pero nunca recibí respuesta. Le escribí 3 cartas y después de la tercera dije, ¿pero qué es esto? Yo voy a formar mi propio taller. Muy bien. Y así lo hice, en el Muy movimiento bien. cultural universitario. Entré, era parte del grupo de teatro ya, pero dije, aquí tendremos un taller literario. En el grupo de teatro. No, el movimiento cultural universitario es un grupo de estudiantes. De música, teatro. Exacto, había danza en ese Danza. momento. El grupo de danza, sí, de baile folclórico teníamos, y teatro activo, porque Sí. estaba un poco decaído. Fue un movimiento muy importante. En él participaron muchos escritores de nombre, por ejemplo Mateo Morrison. Mateo Morris. Participó en ese movimiento, y otro grupo de escritores interesantes, pocas escritoras, pero sí Chedi García hizo parte de ese movimiento Como también. actriz. Sí, durante su tiempo En la UAS. de universidad. Y Te daban libertad ahí de tu... Sí, porque eso era un grupo bastante democrático, interesante. Y cuando yo planteé lo del taller, claro, organiza tu taller. Haremos nuestro taller literario y no tendremos que escribir una carta más. No, una carta más no escribí. Bueno, yo escribí varias Dios cartas. mío. Dentro de esas cartas recuerdo que nos reuníamos en el consejo, en el salón del Consejo de Humanidades. Duramos como 3 años reuniéndonos allí. Eso fue que nos cansamos y cogimos la cafetera, Sí. pero esa era nuestra casa. Yo no me acuerdo cómo logramos eso, pero teníamos un profesor también interesado que nos ayudó mucho. Se llama Aridio Moya. Él es parte del movimiento cultural universitario y acogió ese taller. Luego evolucionó el taller y le pusimos Litervolución. Litervolución. Literatura y evolución, o literatura y revolución. Eso fue una locura. Recuerdo que un 14 de abril hicimos un manifiesto en una feria del libro. Un manifiesto. Un manifiesto que no aparece por parte ahora. Lo escribimos. ¿Y no lo grabaron? No, Anda. eso lo lideró uno de nuestros compañeros, Joan Balbuena. Y no aparece el manifiesto, y cada vez que lo recordamos estamos, pero busquemos el manifiesto, por favor. No aparece, pero así surgió Litervolución. Eso fue como en el 2009, 2010, por ahí. Durante mucho tiempo nos reunimos, primero en la cafetera, después la licuadora no nos dejaba en paz. Y nos acogió durante mucho tiempo el poeta Jovine Bermúdez en su casa, que le llamábamos la Casa de la Poesía. A él le gustaba que le llamaran así. Yo amo a Jovine, lo conocí así por azar también, y nos hicimos, muy amigos desde ese primer momento. Casi llegando a vivir aquí, yo salí a caminar con una compañera y vi esa casa fabulosa. ¿Ustedes han visto esa casa? Sí, yo En la calle conozco. Uruguay. Yo la conozco. Eso es una cosa de sueño. Entonces, tiene una plaquita pequeñita que dice aquí vive un poeta. Ujú. Y yo le digo a mi amiga, ¡ay, pero ahí vive un poeta, vamos! Y ella me dice, ¿tú estás loca? ¿Tú vas a tocar la casa de un desconocido? Porque diga que... No, yo para allá no voy. Yo, sí, vamos, seguro que es alguien interesante, ningún poeta puede ser. Y si nos violan y nos agarran, que ningún poeta puede ser un delincuente. Claro, a los 18 años una piensa así. Claro. Y no, pero no fue un delincuente. Cuando toqué el timbre, por el balconcito, él sale y dice, ¿quién anda ahí?
sin camisa, con su barba. Sí. Y yo salgo hacia el balcón y lo miro y le digo, poeta, aquí vive un poeta y yo quiero conocerlo. Y ese hombre se puso tan feliz y comenzó a decir, tú eres poeta, sube. Ay, qué Sube a mi maravilla. casa. Y mi amiga me llama y me dice, no se te ocurra subir, si no bajas en 15 minutos, me voy. Una locura. Pero ahí, no sé, yo creo que fue como ese clic inmediato. Además, yo creo que fue la primera persona que me hizo sentir realmente poeta. Yo no sé por qué, porque él lo único que dijo fue, tú eres poeta, pero fue como con esa voz de trueno que él tiene, con tanto convencimiento y tanta felicidad, que por primera vez lo sentí. Y no era la primera vez que me lo decían. Ramón Gil, que es como mi mentor, la persona que me guió, me orientó de Sosúa, del taller Narradores, Jueves Literarios. ¿Qué tú hacías en Sosúa? No, sí, lo que pasa es que a mí, la que se convirtió en mi mejor amiga en la secundaria, es hija de un escritor, Ramón Gil. Entonces él le pasaba todos sus manuscritos. Y para mí, nuestra pasión era que llegara, porque ellos se veían los fines de semana, que llegara el lunes para nosotras leer el nuevo capítulo. Él estaba escribiendo en ese momento, ¿cómo se llama? Una novela sobre las nubes. Bueno, era una novela cuyos personajes eran sus 3 hijos, que era mi amiga Natalie y sus hermanitos. Entonces, para nosotras eso era como lo mejor de la vida. Cada capítulo. Esperando ese capítulo como las novelas. Una serie de Netflix. Sí, una serie, nuestra serie. Entonces, él se lo pasaba cada fin de semana y ella lo llevaba al liceo y nosotras disfrutábamos montones con eso. Y luego comenzó el intercambio de libros que él siempre me mandaba. Él ya le contaba que tenía una amiga que le gustaba leer, escribir. Luego el intercambio de mis textos, yo con un poquito de miedo, y él me enviaba sus comentarios hasta que decidimos conocernos. Recuerdo que fue en el Ateneo de Santiago y allí nos conocimos y ya se convirtió definitivamente en mi guía, en mi orientador, quien me enseñó la mayor parte de hecho, ese grupo literario hacía algo que para mí es muy significativo. Esa gente venía, se turnaban y por lo menos 2 veces al mes, uno de ellos son 6, venía aquí a Santo Domingo a nuestro taller, a Literevolución, y nos enseñaban cosas. Y un día nos hablaban del cuento, de la novela, otro día nos enseñaban sobre la versificación. Yo he sido muy privilegiada en ese sentido. Eso estamos viendo. Sí, mi educación. Y guiada. Muy guiada. No sabía de dónde, pero fuiste encontrando personas clave. Y así, por el azar bellísimo de la vida, pero también la solidaridad. Estas personas de Sosúa, Omar Mesón, Oscar Sasso, Ramón Gil, ¿tú sabes lo que es venir de Sosúa a Santo Domingo solo a ver a un grupo de chamaquitos? Y chamaquitos. Bueno, así que comienza todo. Así comienza todo. Se lo debemos y mucho. Los verdaderos gestores no le importa que sean chamaquitos. No. Ellos ven la calidad que hay ahí, lo que se está gestando. Y lo que se va. Y el resultado que va a tener. Entonces hay que poner su poquito. Y yo vine a abrirnos su casa también, porque esa era otra. Luego el sonido de la licuadora en la cafetera pues nos estaba molestando, porque yo creo que esa banda sonora, nuestro taller sí funcionaba. No era solo vamos a sentarnos y a decir qué buenos somos. Nosotros en verdad estudiábamos mucho y escribíamos mucho. César Zapata nos orientó durante mucho tiempo también y nos dio mucha bibliografía. César Zapata es muy buen profesor, aunque ahora, sí, lo es. Aunque ahora cuando lean mi Consagración del Odio podrán entender que ya yo no lo amo tanto, pero yo lo... sí, es que el machismo es una cosa terrible, pero yo le debo mucho a Zapata pese a nuestra situación actual. Y él también nos enseñó mucho con sus talleres. Él es muy buen profesor de escritura creativa. Nos entregó la mejor bibliografía, de las mejores, porque Ramón también
nos entrega mucha bibliografía y nosotros estudiábamos de manera disciplinada y escribíamos. Cada quien leía un capítulo, lo explicaba y luego hacíamos ejercicios que nos daban los libros o que a veces inventábamos y así surgió ese grupo que fue bastante constante. Duramos unos 5, 7 años porque luego fue tambaleando, pero yo creo que es el... 7 años. Sí, es que imagínate desde el 2000, cuando se constituyó como Literevolución, fue en el 2009 y todavía reciente, en el 2015, 2016 estábamos trabajando, pero ya algunos, por ejemplo, Melquisedec Avelino se fue del país a estudiar en el extranjero y por las cuestiones naturales de la vida, claro. Luego comenzamos, la dinámica de trabajo nos iba mermando el tiempo de reuniones. Recuerdo que nuestra última etapa nos reuníamos en la Biblioteca República Dominicana, porque yo trabajaba allí, pero luego ya también creo que la madurez nos manda que hagamos otras cosas y lo disfrutamos mucho, pero fue un espacio de formación importante para mí, realmente. ¿Qué tú entiendes que tú conseguiste después de todos esos años en ese círculo de estudio? Además de conocimiento, Sí. de mucho estudio y real disciplina, porque entender que la escritura no es una cosa, digamos, que surge así de la inspiración, sino del trabajo, que la escritura es un espacio técnico también. Crear un oficio, aprender a crear un oficio. Trabajo constante, ¿no? Y mucho trabajo constante. De hecho, ustedes estaban ahí hurgando en mi pasado. Sí. Y todas esas cosas son ejercicios, el resultado de los ejercicios, por ahí lo compartíamos. Sí. Si se ponen a ver, los comentarios son de participantes del taller, y si entran al Facebook de esos participantes también van a ver en las mismas fechas. Sí, porque se puede comentar. Sí, comentábamos y compartíamos todo por ahí. Por ejemplo, era como nuestro medio. Ese poemario de que Pipa y Bombín. Ese fue el título que yo le puse a mi blog en ese momento, Sí. porque, bueno, tiene unas referencias muy interesantes. No sé si quiero hablar de eso ahora, pero eran como la pipa y el bombín para mí son dos símbolos importantes. Sí, en ese proceso de, digamos que, de conocimiento del lenguaje, para mí primero fue la idea de la pipa, pero fue ese cuadro de René Magritte, esto no es una pipa, y a través de ese cuadro comprender realmente a qué se refería con que el lenguaje es arbitrario y que realmente el lenguaje no tiene relación con los objetos o con las cosas que se nominan a través de él. Sin embargo, es altamente significativo, así como esa pipa en ese cuadro, porque todos vemos una pipa claramente. Sin embargo, esa inscripción, esto no es una pipa, te lleva a una reflexión profundísima e interesantísima respecto a esa arbitrariedad. Y claro, esto no es una pipa. Esto no es una pipa, pero lo que yo veo es una pipa, es una pipa. Exacto. Pipa. Y luego el tema del bombín, uno de mis personajes, de los libros que yo más he leído y releído, me los regaló Ramón también. Como verán, yo le debo mucho a Ramón. De hecho, uno de mis primeros libros, así como joyas, es Las Mil y Una Noches, una edición maravillosa. Bueno, la cuestión es que Ramón me regaló esa edición maravillosa que aún conservo, con la cual yo me pasaba domingos completos, días completos. La Mil y Una Noche. Sí. Era la Mil y Una Noche. Tú no vas a poder terminar nunca. Imagínate. Pero durante la adolescencia de noche no te dejan leer mucho. Hay que dormir. Es muy grande el libro. Sí. Yo dormía, yo se creía que dormía. Ay, yo también. Con un foco. Yo creo que eso lo hice más con El Mundo de Sofía, porque yo estaba desesperada con ese libro. Desesperada por saber qué seguía.
Y que, porque es que fue mi primer acercamiento a la filosofía, Sí. fue fabuloso, es como, wow. Pero bueno, Ramón me regaló La insoportable levedad del ser. Y ese libro yo lo he leído no sé cuántas veces. Tiene escrito, yo creo que cada hasta en los márgenes Tiene entre las acotaciones. letras. Sí, yo le he escrito de todo en diferentes etapas de la vida. Y Claro. ahí, en ese libro, está el símbolo del bombín, pero lo quiero dejar ahí. Y ahí se va a quedar. Sí, Tú sabes que a mí me gusta un leer, punto suspensivo. me gusta leer libros ajenos por eso. Por las acotaciones y las notas. No, ya Me a encanta. mí no me gusta eso, Ay, me prejuicia, cuando una persona va rayando, me prejuicia, entonces yo voy viendo el pensamiento de esa persona, ya me interesa más el pensamiento de esa persona que el mismo texto, porque eso abre un campo, el pensamiento del escritor más el pensamiento del lector. Es cierto. Sí. Sin embargo, yo adoro leer libros así también. Sí. Otra de mis mentoras, porque yo, como te digo, he sido una mujer muy privilegiada, Lusitania Martínez. Lusitania también me acogió muy jovencita, nos conocimos, yo la vi en una conferencia, la amé, dije, yo quiero ser como ella, Yo creo que la ella es conozco. genial, claro que tú la conoces, ella... Marta ha participado en nuestras tardes de té, entonces Sí, seguro sí. que tú has oído hablar de ese Claro personaje, que sí. porque nosotras durante mucho La más tiempo, sonada. exacto, la gran dama le Sí. decíamos, hicimos la tarde de té en casa de Lusitania. Entonces, Lusitania, yo la vi en una conferencia, la llamé, le dije que yo no sabía quién era Simone de Beauvoir ni Virginia Woolf, pero que yo quedé demasiado fascinada. Yo no sé quién es Simone de Beauvoir. Ni Virginia Virginia Woolf. Woolf, pero es que todo lo que usted ha dicho a mí me parece tan fabuloso sobre ellas, porque ella, como ustedes saben, es una experta en la vida de Simone Sí. y en la filosofía de Simone. Entonces, primero la escuché en la Academia de Ciencias hablando de Simone y Sartre, pero ahí sí que yo no entendí nada de nada. Mi profesor de filosofía me invitó a la Academia de Ciencias y mi primer encuentro fue con Lusitania allí. Me pareció muy interesante, pero realmente yo no entendía nada. Un grupo de filósofos, tenía 18 años, un grupo de filósofos hablando de filosofía pura y dura, y luego el mismo profesor Minaya me invita a esa conferencia de la profesora Lusitania, en donde ella presentó su ensayo entre dos mujeres, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf. Ahí es que ya yo definitivamente quedé fascinada, encantada, y así como la llamé, le pedí el número al profesor Minaya, la llamé y esta persona, sin conocerme, me dijo, sí, perfecto, nos vemos en la biblioteca de la universidad, y desde entonces, amigas inseparables. Y me acogió, me dejaba su biblioteca, bueno, toma, lee esto, lee lo otro, vamos a discutir esto. Y yo creo que de ahí el hábito de leer libros con comentarios, porque ella no tiene un solo libro, que no esté entera y completamente analizado. Entonces, para mí era fascinante Subrayado. ir entendiendo. No, porque ella es una maestra. Sí. Ir Bueno, entendiendo maestra. la filosofía ese a tipo través de de libros. ella. ¿Verdad que sí? Ustedes son terribles. Sí, Ese tipo de libros. yo creo que así fue que fui entendiendo la filosofía a través de ella en todo sentido, a través de sus comentarios al margen, pero también a través de sus conversaciones en torno a esos libros. Y bueno, yo creo que en definitiva esa ha sido mi historia, eso es lo que me ha formado como escritora, como persona, toda esa suerte de gente maravillosa que me ha acogido y que me ha enseñado mucho de manera desinteresada, que eso es también increíble porque aparece poco. ¿Leíste más a Virginia Woolf? Ah, claro. No, yo me imagino. Siendo pupila de Lusitania. No, yo me imagino que con esos textos que ella leyó al principio, ella se leyó muy bien a Simone de Beauvoir. También. ¿Entiendes? Yo no sé si muy bien, porque comparada con Lusitania nadie ha No, leído porque muy bien, pero sí bastante. Ella era doctora. Sí, bastante. Creo que sí, debo seguir leyendo, por supuesto, y continúo haciéndolo, pero
las bases están ahí y se la debo a esas personas que he mencionado y esa historia que he comentado brevemente. Tú eres feminista. Yo soy feminista y también gracias a Lusitania. Recuerdo que Lusitania, yo escribí un ensayo sobre eso, yo le decía que no sabía si era feminista, si tenía inquietudes. En mi blog, Mujer Caoba, se debe a un texto que yo había escrito, se llamaba Mujer Caoba, porque un individuo de la Academia de Ciencias, un compañero, yo durante mucho tiempo fui a los domingos filosóficos de la academia, dejé de ir por, la misoginia, el machismo y todo eso. Yo iba también y pasaron cosas. Pasan cosas porque uno tiene un pensamiento y sí, no cambia cosas. no, entonces, Tanto la que tú, historia de la academia es otra muy larga, pero un compañero caminábamos por el Conde y eso terminaba al horario como al mediodía, comenzaba en la mañana, tipo 9 de la mañana, y era como hasta el mediodía. También había una tanda de noche. Ah, sí, yo nunca como en fui la de tarde y como en las 8 por ahí también Los terminaba. Yo iba los domingos, recuerdo. Y con un compañero caminando, uno de los filósofos compañeros, él un día me dijo algo como que para taparme del sol a esta bella flor. Y a mí me dio una rabia. Recuerdo que ya estábamos frente al parque, al Parque Independencia. Sí. Ustedes no sé si han visto una fabulosa y maravillosa plantación de caobas que hay. Creo que hay 2 o 3. Pero hay uno. Todos los parques de Santo Domingo están sembrando caoba. Sí, pero ese tiene esta que es inmensa, que está de frente como a la izquierda. Entonces yo le decía, pero ¿por qué tú me dices que yo soy una flor? Es que yo no soy ninguna flor, porque tú me comparas. Entonces comencé a Filosofar. Y le decía, es que no, mejor compárame con una caoba. Mira esa caoba, qué grande, qué frondosa, mira qué fuerte, es que yo soy así, qué flor, mi flor. Y de ahí surgió Mujer Caoba. Yo escribí eso y se lo llevé a Lusitania, y yo no sé qué le habrá parecido a ella, pero porque lo siguiente que ella me dijo fue, ella estaba impartiendo un diplomado de feminismo, y lo siguiente que me dijo fue, vamos a mi clase de feminismo. Y bueno, obviamente yo como una pupila bastante abnegada, yo fui hasta que se terminó esa clase y aprendí como tú no te imaginas. No, y está siguiendo el camino. Sí, recuerdo que eso era en el Hotel Lina, en ese momento el Barceló era Lina. Y desde ahí, luego escribí otro, porque cuando Lusitania siempre explica que no existe el feminismo, sino los feminismos, y en todo ese diplomado. Eso está muy interesante, eso sería bueno que tú le explicaras. Ok. Que la idea del feminismo se quiere minimizar a un estereotipo. Esto es el feminismo, es una idea. Obviamente los feminismos tienen todos casi todos, un factor común, y es esa lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres y lograr la igualdad y equidad en derechos. Sin embargo, esa idea, que es la troncal, filosóficamente se parte mucho y se va a diferentes, digamos que ramas que tienen que ver con la clase social, la etnia, tiene que ver también con lo político, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con tantas cosas. Entonces, también con la propia historia, el devenir histórico. Entonces, el feminismo al final no es un feminismo, hay montones de feminismos, y ese diplomado se basaba, o por lo menos las clases de Lusitania, en explicar todas esas ramificaciones del feminismo. Entonces yo recuerdo que yo escribía como reflexiones en la que le decía que yo no sabía si era feminista, porque encima, con tanto dichoso feminismo, que si feminismo radical, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia dentro de la igualdad, feminismo de muchos tipos dentro de la diferencia, feminismo de montones de tipos. Entonces, era tan confuso en ese momento para mí que yo no sabía si era feminista.
Y, y me tomó un tiempo descubrirlo. Lusitania sí es feminista de la igualdad, por supuesto, y ella me decía que bueno, está bien, entonces tú lo que tienes que hacer es estudiar todos los feminismos y escoger. Y así lo hice y terminé como ella, pero no solo por seguirla ciegamente, sino porque tengo la Ese fue el que te tocó a ti. de que el feminismo de la igualdad es el que más va con mis intereses, deseo, con mi visión. Y al final esa fue como mi decisión. Sí. Mi decisión guiada y por supuesto que modelada por Lusitania. Modelada porque leí durante mucho tiempo lo que ella me mandó a leer, lo que ella me ofreció. ¿Tu tutora? Sí, hasta que, claro, luego con el Tutora, tiempo, maestra, amiga, muchas cosas, sí. Realmente. Es como Lorraine conmigo. Yo sí. creo que sí. Entonces, por ahí va. Contigo he aprendido a trabajar la nueva masculinidad. Contigo me está dando resultados. Ah. Sí. Hemos Sí. hecho unos tallercitos últimamente Muy y él, limitado. sí, él ha ido aprendiendo. Muy bien, me gusta. Nos Bueno. estamos reivindicando. Cuando yo lo conocí, a mí también me dio la sensación de conocer este tipo de hombre aliado. Claro. Desde siempre yo he visto en José ese. Ese me encanta, hombre aliado. Me voy a Hombre aliado, Me voy a sí. poner rojo ahora. Vamos, Aristeli, entonces nos dijiste que te inclinaste hacia el feminismo de la igualdad, ¿verdad? Entonces, háblanos un poco de la diferencia entre feminismo e ideología de género. Muy interesante pregunta. Todo este tema de la ideología de género tiene sus raíces precisamente en la necesidad de diferenciar esta discusión de la idea del feminismo ya tan prejuiciada. Yo creo que fue una alternativa, que claro, se puede discutir, pero fue una alternativa que grupos de feministas Sí. vieron a esta problemática porque el patriarcado, el machismo, ha hecho del feminismo una cosa casi satánica. El cuco. Es que exacto. Comunista. Sí, han generado toda esa aura del feminismo como una cosa mala que quiere arruinar el orden natural de la vida, de la naturaleza sobre todo, del ¿Y cuerpo. quién determina cuál es el orden de la naturaleza? Exacto. Pero estamos en este sistema arbitrario, patriarcal y opresivo. Entonces, la ideología de género surge por la necesidad de continuar con las discusiones feministas, pero buscando la alternativa para quitarle esa carga de prejuicio en torno a la idea del feminismo. Yo todavía... Abre más. Sí, ¿no? abre más la posibilidad, porque fíjate que incluso sectores conservadores de uno u otro modo han tenido que abrirse un poco a ciertos debates, pero planteados desde el género, como género, planteado como feminismo y como lucha feminista. Estaba dando más trabajo. Entonces, yo creo que esa es toda la necesidad. Por lo que dijiste que... Pero es lo mismo, por favor. Pero había un prejuicio de estas mujeres, hay que satanizarlas porque están planteando cosas que no son buenas para lo que ya estaba establecido dentro del patriarcado. Y eso se viene luchando y es una conquista porque estas mujeres también no quieren que sus hijas vivan eso, ni sus hermanas, ni sus amigas, ni sus amigas, porque puede ser muy cruel, el feminismo cuando te olvidan como mujer
cuando tu espacio no existe, eso es muy cruel. Y eso es lo que, No, por lo que lucha la mujer, cuando que también, se le dé un espacio teniéndolo, porque la misma naturaleza te da ese espacio. Que se nos reconozca ese espacio. Ese Y espacio. nuestro derecho. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Sinceramente, a mí la sororidad no me da para entender a las mujeres, y yo sé que ahí hay un poco de revictimización de la mujer también, pero entender que las mujeres, por lo menos no las que han accedido a ciertos privilegios y formación, desdeñen del feminismo, porque precisamente los privilegios que gozan y que gozamos nos los ha dado la lucha de tantas y tantas feministas. Entonces, luego venir, ay, yo feminista, no, jamás, oh, eso es terrible. Pero si tú puedes decir que el feminismo es terrible, es gracias a la lucha de miles y miles de feministas a lo largo de la historia. Pero si tú puedes estudiar, si tú puedes trabajar, si tú puedes tener cierto nivel de autonomía sobre ti como ente humano, entonces es una deslealtad muy grande y una falta de sensibilidad de parte de muchas mujeres que todavía con formación, porque yo no te digo que mujeres que no han tenido los privilegios que tenemos todas nosotras de acceder a este mundo cultural, al a la conocimiento, educación. pero no, yo creo que es imperdonable. Pero la mujer que se encuentra en un conuco, esa lo está haciendo también, Claro que lo hace. desde la ruralidad. Lo que pasa es que no lo conceptualiza del mismo modo. No, Pero el feminismo está en todas partes y siempre ha existido y existirá. Desde los actos más sutiles de rebeldía. Me gusta mucho un libro de cuentos de Ángeles Mastretta que se llama Mujer de Ojos Grandes, porque en ese libro ella va contando historias de mujeres y cada una, ninguna es una feminista ni hace nada transgresor, grande, nada que sea como escribir consagración del odio, escribir abyecta y manifestarse como feminista y anti todo sistema. No hacen nada de eso. Son actos tan sutiles y pequeños de rebeldía contra el sistema patriarcal y machista que las oprime. Son actos de libertad tan significativos que ahí también está ese espíritu feminista. Claro. No queremos llamarle espíritu feminista, vamos a llamarle espíritu de libertad. El espíritu humano, lo más esencial que nosotras como humanos y humanas necesitamos es la libertad. Lo que pasa es que muchas personas lo pierden de foco. Lo pierden de foco debido al sistema. Pero es la libertad lo principal. Como el respeto. Mira, yo vi El una película respeto. que se llama Mayordomo, que es de un mayordomo negro, el primer mayordomo negro. ¿Tú lo viste? Sí, me encantó. Tuve el mensaje que el hijo del mayordomo era de los Black Panthers. Él no y entendía. él no entendía lo que estaba haciendo Él su no padre. podía entender. No, es que él no podía entenderlo realmente. Después fue que Sí. esos Y toda grupos, esa rabia de ese muchacho. sí, porque su papá le servía, pero su papá estaba haciendo revolución. Claro, porque su papá influenció y bastante. Y después se dio cuenta. Se sensibilizó de Sí, tal modo a estos sí, individuos. sí. A los Kennedy fue que al final Sí. los sensibilizó de tal modo, pero es Y que yo Sí, dijeron, sí. y este hombre, ¿entiendes? O sea, y tuvo más resultados que el hijo entrándole a tiro a los blancos. desde la violencia, sí. Exacto. Sí, sí. Es Entonces, cierto, a veces es sutil la claro, revolución. y él se dio cuenta después que después al papá, al mayordomo, lo hicieron un héroe dentro de los mismos Black Panthers y dentro de los movimientos que se estaban armando en Nueva York. Tengo que verla, no recuerdo el final, pero la Sí, buscaré. búscala, que muy Bueno, bueno. queremos saber cuántos libros tú has publicado. Me dijiste que 3. Pero hay uno que no sé, no lo trajiste. ¿Cuántos tenemos aquí?
No, aquí tenemos solo dos, porque eso no es un libro, eso es un Ok. folleto. José, podemos poner la portada, la foto. Claro, sí. Está perísimo el color. El color. Háblanos de esta portada. Ay, esta portada maravillosa. Es un cuadro de Iris Pérez, mi cuadro favorito de su última exposición. Excelente No, pintora. No su última, ya tiene ahora mismo. Excelente. Fue la exposición que ella hizo el año pasado en el Museo de Arte Moderno. Ese cuadro a mí me encantó y Iris permitió que yo lo usara como portada para mi libro Aryecta. Desde ese momento yo creo que el libro cobró vida con esa fabulosa portada de Iris. José es muy metódico. Es que a los lectores, tú sabes, les gusta eso. Sí, ese es mi más reciente poemario. Está en venta en la Trinitaria y en la librería Mamé. ¿Quién te lo publicó? Santuario, editora Santuario. ¿Cuál es el editor? Es una editora, digamos que bastante conocida, que Claro. dirige Isabel Sí, Pérez. te pregunto porque aquí hay un... No, esto, Consagración del Odio. Sí. El año pasado, para mi cumpleaños, yo estuve a punto de explotar debido a cierta serie desafortunada de sucesos que surgieron en la Feria del Libro del año pasado. Siempre los caprichos del poder y las situaciones de nuestro mundillo cultural detonaron en mí una gran y profunda tristeza. En primer lugar, primero me dio risa, me pareció gracioso, pero luego cuando comencé a reflexionar en torno a lo que había detrás de todo lo acontecido, pues me dio mucha tristeza y estaba yo en mi crisis, ahí con Iris de hecho, que acogió esa crisis, y entonces decidí que todas estas cosas, tú has visto en mi Facebook, estabas ahí hurgando, que yo suelo publicar esas descargas crónicas machistas, un poco para exorcizar también todas las situaciones, pero en Consagración del Odio había muchas cosas que yo había callado, que me las había quedado. No que las había callado, yo no, soy insumisa de toda la vida, no me las había callado para mí, cosa que yo sufrí sola, para nada. Yo siempre a las personas soy muy confrontativa y todas esas situaciones pues ya las había confrontado, pero no las había expuesto. Y me di cuenta que era necesario exponer públicamente todas esas situaciones que acontecen aquí en nuestro entorno cultural, porque no solo me afectan a mí, a todos. Nos afectan a todas y todos. A todos. Y mientras sigamos callando, pues van a seguir sucediendo. Entonces dije, no más. Además, estaba como muy sobrecargada y me senté a escribir esto. Basado en el poema El Odio de Wisława Szymborska. Lo quiero leer, ¿puede ser? Sí, claro. Sí. Vamos, la dejamos. Claro, la vamos a dejar sola. No, quédense aquí, acompáñenme. Bueno, te acompañamos. El odio. Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio. Con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar. No es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita la fuerza, se la da, con religión o sin ella. Lo importante es arrodillarse en la línea de salida,
con patria o sin ella. Lo importante es arrancarse a correr. Lo bueno y lo justo al principio, después ya agarra vuelo. El odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Ay, esos otros sentimientos debiluchos y torpes. ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio, que sabe lo suyo, talentoso, inteligente, muy trabajador. ¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras de gente ha extendido? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos, sabe crear belleza, espléndidos resplandores en la negrura de la noche, estupendas humaredas en el amanecer rosado. Difícil negarle patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosas erectas entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve, y ante todo, jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento, listo para nuevas tareas. Si tiene que esperar, espera. Dicen que es ciego. ¿Ciego? Tiene el ojo certero del francotirador y solo él mira hacia el futuro con confianza. Wisława Szymborska. Solo él. Mira hacia el futuro con confianza. Entonces, ¿qué pasa? Ese poema se lo debo a Patricia Minaya, que yo contándole también, yo siempre le cuento a mis amigas todas las situaciones que me aquejan, y le estaba contando toda mi reflexión sobre el odio. Yo le decía que odiaba mucho, que tenía mucho odio. Había muchas cosas que odio, yo creo en la necesidad de odio. ¿Estaba tóxica? Exactamente. Entonces Patricia me enseñó este poema y este poema motivó este texto, Consagración del Odio. Yo comencé a reflexionar primero sobre el mismo odio y la necesidad del mismo. Segundo, a mí las mujeres escritoras, Loraño lo sabe, pero yo también la he leído, Ángeles de Fierro, cuando te publicó hace muchísimo tiempo también. Y en ese tiempo, para mí, Petra y tú eran como mis referentes. Sí. Y Petra, en un panel sobre Abyecta, dijo que las mujeres, muchas mujeres escritoras, pues tenemos ante la poesía esa actitud de transgresión y que luego en nuestra vida no éramos coherentes y no éramos transgresoras nada. Entonces yo, a raíz de la situación de la feria, comencé a pensar en que, espérate, si yo me he declarado una mujer abyecta, abyecta, significado, vil, o sea, vileza en extremo. Desde la perspectiva feminista hay otra lectura, pero por ahora vamos a quedarnos con esa. Si yo me declaré una mujer abyecta, abyecta en el sentido de la Real Academia de la Palabra, abyecta en el sentido de feminista de la palabra, en ningún sentido tiene que ver con la sumisión o el silencio. Entonces yo iba a ser coherente. Y Petra también por esos días me motivó esa otra reflexión que titulé De abyecta a la abyección. Luego comencé a reflexionar sobre mis motivos para el odio y a contar los caprichos del poder, por ejemplo, que era uno de mis motivos para el odio. Luego, el castillo de naipes de la reputación de una mujer, otro de mis motivos para el odio. Y contar todas esas situaciones que una a veces dice, ay, que hablen, a mí que me importa. No, hay que hacer un alto. Pero hay que hacer un alto, definitivamente. Me di cuenta a raíz de esta reflexión. Luego, otro motivo para el odio, la intelectualidad, el machismo y el chisme con el que se vive. Dios, aquí
El que ya era intelectual. Sí. Otro motivo para el odio, la culpa es siempre de las mujeres. De la mujer. No importa lo que pase, la culpa mujer, es de las mujeres. es la mujer que trae problemas siempre, que es mentira, pero nosotros La manzana. No, es cruel, eso es cruel. Otro motivo para el odio, la disminución y explotación de nuestros talentos y pasiones. Sí. Ojo, Ministerio de Cultura. Sí. Publicidad. Ajá. Otro motivo para el odio, el machismo irritante con el que se nos hace difícil vivir, pero... Y otro motivo para el odio, las etiquetas, la regulación del cuerpo de las mujeres. Entonces, eso fue mayo del año pasado, mi cumpleaños es 17 de mayo, nunca me ha gustado... ¿Tú eres Géminis? Yo no sé, yo no creo mucho. ¿Tú no crees que? Pero mi amiga Stephanie, que sí cree, dice que yo soy Tauro. Ramón también. Okay. Con todas esas, yo siempre me pongo un poco triste para mi cumpleaños. Mi primer poeta que yo leí, eso se me olvidó contarle de mi infancia, fue Mario Benedetti. Recuerdo que Vientos de Exilio fue un libro que me encontré en casa de mi abuela y leí muy joven. Entonces mi referente de poesía fue Benedetti, el primero. Y el principal, claro, que ha evolucionado, pero yo sigo respetando y amando mucho a Benedetti, que fue como mi abuelo. Yo nunca tuve un abuelo, como te digo, mi familia es un matriarcado. Y Benedetti murió un 17 de mayo del 2001. Entonces, en lugar de celebrar mi cumpleaños, era como un motivo lógico. Ya, bueno, yo estaba triste porque murió Benedetti, yo siempre estoy triste por esa fecha. Pero yo, en lugar de celebrar mi cumpleaños, hacía un homenaje con Litervolución a Benedetti. Eso lo hicimos durante 5 años. Pero me di cuenta que estaba aburriendo a mis amigos y amigas porque los obligaba a, en lugar de celebrar, a hacer ese tipo de actividad un poco luctuosa. Entonces dejé de hacerlo. Y este año decidí, en lugar también, para justificar mi tristeza, fue una especie de acción performática en el Parque Colón y distribuí Consagración del Odio. Cada persona que está citada aquí, cada ente odiado, pues recibió, yo le hice llegar, algunos se le entregué personal, mano a mano, otros le envié por correo. ¿Y están sus nombres? Están todos sus nombres. Hay una de las denuncias. ¿Dónde conseguimos ese? Yo lo publiqué a raíz de una situación de acoso que sufrió nuestra compañera Thais Espaillat. Lo publiqué en Facebook ayer, un poco para recordar y reivindicar esa discusión necesaria en torno a todas nuestras problemáticas en este mundillo. Y ahí está en mi blog y yo distribuí muchísimos de estos, yo creo que imprimí como 100. ¿Cuánto te costó eso? Pues yo no recuerdo, porque como era mi cumpleaños, yo estaba todavía trabajando en CESAR. Con el odio que ella tenía, ella podía pagar millones. Sí, pero al final debo reconocer que Iván de la Cruz, el impresor, él terminó regalándomelo. Ay. Muy cariñoso y un gran gesto. Entonces la verdad que yo no lo pagué. Ni siquiera me llegó a enviar la cotización, entonces no sé cuánto costó. Yo de hecho se lo envié el texto y le dije, Iván, quiero eso, y él me hizo todo lo hizo. Sí, él lo diagramó. ¿Y ese color también? No, yo le dije que usara. Okay. Es parecido, no logra el mismo tono. No. Es muy buen Está trabajo. Muy pero está muy bueno. Sí, Iván de la Cruz. Entonces, ya que ya que me lo dale su mención ahí. Y ni siquiera puso por ningún lado ni su nombre, ni el sello, no, esos son los gestos maravillosos. Sí, ya ustedes saben, la gente buena. Poetas, vayan. Entonces yo lo distribuí porque yo necesitaba que las personas se enteraran con nombre y apellido de lo que está pasando aquí, en este país, y porque es un lastre para todos y todas, y de verdad que atrasa mucho. Sí. Atrasa mucho porque uno se aparta. Yo he querido no tomar esa actitud, pero es lo más saludable. No porque por la explotación de los talentos y pasiones. Como yo soy una persona tan apasionada y yo no soy nada humilde, bastante talentosa, entonces no es cierto. Mi primer trabajo me encanta.
Bueno, de hecho, Rosalina Benjamín, Eli Taveras y yo estábamos hablando de eso y estamos escribiendo otro manifiesto, no a la humildad. La humildad es un mecanismo de opresión. Sumisión. Es un mecanismo de opresión. Nos enseñan a ser humildes. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú necesitas la validación, el reconocimiento de otra persona, tú no te das tu propio valor y por tanto permites que te pasen ciertas cosas o la vas dejando pasar. Cuando tú sabes quién tú eres y conoces tu valor, nadie puede contra ti, nadie puede humillarte, que eso fue lo que pasó aquí en cada parte de este texto, que como no se ha podido, entonces vamos a buscar la manera de hacer valer nuestro poder. Entonces, no, yo... Vamos a leer algo de ese texto. Sí, hombre. Sí, puede ser. Ya está publicado. Ya está publicado. Y todo el mundo lo tiene en su mano. Es que son largos. Ya sé cómo los manifiestos míos, tú sabes. Que yo se lo entrego a la gente. Yo lo escribo con nombre y apellido y la persona y rango y todo. Y rango y todo. Yo Claro, sí. porque qué lo que... Y yo sí denuncio las cosas como son, porque es que uno no hace nada con esconderse. Si de verdad eso le está molestando, yo no escondo nada. Quizás me convierta en una persona muy desagradable con el tiempo. Lamentablemente, pero yo siempre voy a decir lo que se tenga que decir. Y hay que, porque fíjate lo que aprendí, por lo que decidí hacerlo con nombres y apellidos. Yo había publicado... Es que no es un chisme. No es un chisme, además es mi reflexión, evidencia de todo de mi sentimiento. Mira, Thais Espaillat publicó de manera muy bien documentada su situación. Hay cosas que no podemos documentar y aún así tenemos que tener la valentía de decirlo, de denunciarlo. Porque yo sufrí una situación de violencia machista, de acoso, durante mucho tiempo y en la situación de mediación le prometí a la mediadora no publicar el nombre de esta persona y me arrepentí. ¿Sabes por qué? Porque la misma, bueno, no la misma situación, pero una situación muy parecida, siguieron pasando luego otras mujeres con esta misma persona, con este joven, un español, no denunciarlo en ese momento, quizá logró seguir haciéndolo y mantener el lugar que tenía, pero porque siempre, ¿cuál era la excusa? No, porque es un muchacho joven, que esta discusión tiene que servir para que todos aprendamos y que sirva de crecimiento. Espérate. Entonces yo tengo siempre que estar pensando en tu crecimiento, pero tú no vas a pensar por un segundo en cómo tus actos me afectan a mí y afectan a otra persona, y peor aún, luego que ya yo pensé en tu crecimiento, ¿vas a seguir replicando lo mismo? No. Entonces, por eso hoy lo digo muy responsablemente, el causante de toda esa situación de acoso durante casi 6 meses fue una persona que yo lo vi 2 veces o 3 en el trabajo, en Cesal. Sí. Y me generó 6 meses de angustia y de estrés. Y luego, es que yo no puedo estar pendiente a todas las mujeres, porque era su pareja la que me acosaba. No él, pero claro, si tú vas y le dices a tu pareja celosa en una situación dañina, tú vas y le dices que la nueva me está tirando los el ego masculino solo para tú llenarte. Eso es maldad. Entonces luego tú sabes que esa persona me está llamando y lo andas diciendo por ahí, ego no, como que no es nada. no es. Entonces luego cuando nos confrontamos para ver si se podía discutir y para yo contarle mi rabia, porque me enteré de casualidad, por él estarse regodeando de eso con otro grupo de personas. Pero imagínate, mi nombre es Lauristeli, no hay otro ser humano con ese nombre, no es como Julieta, María, pero Lauristeli siempre va a aparecer alguien que me conoce o que va a ser la única asociación posible, que es esta persona. El mensaje llega. Entonces llegó y ahí fue que yo me enteré después de 1 año y me quedé anonadada porque no habíamos tenido ningún tipo de relación ni contacto. Para que me sucediera todo eso, óyeme, amenazas constantes vía telefónica, pero aquí como nada funciona, yo fui a Indotel,
fui a la oficina de delito electrónico, pero aquí como nada funciona, fui a Codetel para ver si me rastreaban esa llamada, porque era un acoso de que te voy a tirar ácido del diablo, que te voy a rajar la cara y tú sigues con mi marido. Okay, Pero ¿quién es tu marido? Y en ese momento exacto. Pero dígame quién es su marido también. Y tú sabes que lo peor, Loren, que yo tenía 3 meses de encierro escribiendo aquel libro, que es otro proceso que denuncio aquí, es una biografía ahí que me costó muchos dolores de cabeza, a telón abierto. Otro modo de disminuir y explotar nuestros talentos. Querían que yo fuera escritora fantasma, pero yo de fantasma nada. Entonces, claro, es así, eso es así, yo lo veo así. Sí, de fantasma de yo. fantasma nada. Es que tú sabes lo que nos cuesta cada letra que ponemos aquí. Entonces, bueno, se dieron una serie de situaciones en torno a ese libro y el derecho de autor, mi autoría completo, aunque yo lo permití que lo publicaran y lo escribí en tercera persona para que pareciera que ella hablaba, y escribí en primera persona para que pareciera que ella hablaba, y lo escribí en tercera persona en otra parte. Bueno, eso fue un desastre total, aquí lo denuncio en consagración del odio, quien tenga curiosidad que lo busque. Entonces, esa era otra cosa que yo tampoco había denunciado. Todos mis amigos y amigas conocían la situación, pero no la había denunciado y decidí que no, espérate, estas cosas no pueden. ¿Por qué? Porque mañana te llaman, bueno, a ti no te va a pasar ese tipo de cosas, pero llaman a otra escritora joven, la ponen a trabajar, quieren repetir es que el ya a mí mismo me esquema. pasó de todo, lo que no me va a volver a pasar, y si yo tengo la oportunidad de ayudar a otros a que no les pase, lo haré. Sí, pero bueno, esa es como toda la situación que nos permea, pero yo sigo trabajando feliz. A mí me gusta trabajar realmente, me apasiona este medio. La gestión cultural, yo había decidido por momentos de rabia apartarme de ella, así como me aparté del teatro también, que dije no. Ay. No, a tu catarsis. Sí, pero no puedo dejarlo todo realmente, entonces Claro, sacrifiqué el teatro. Y eso es lo que quieren, ¿oíste? Que uno se vaya sacrificando y que vaya sacrificando cosas, dones que tú traes, que por no otro, te lo da nadie tampoco. Eso es necesario abordarlo. Llegará un momento que tú vas a abordar todo eso. Bueno, quizás sí. Mi pasión por el teatro no ha mermado, lo que ha mermado es el tiempo para entrenar, para prepararse. Yo no creo en la improvisación, entonces... ¿Y Lauristeli sale del país? Yo, mucho. A mí me encanta viajar. ¿Qué tú haces he en viajado esos viajes? poco. Yo tengo un hobby interesantísimo, a ustedes les va a gustar. Pues fíjense, yo conseguí una base de datos de un festival de poesía que no puedo, del Festival de Medellín. Lo conseguí de un escritor que no puedo decir cuál, es un escritor extranjero, pero se supone que eso no debe salir de ahí. Pero yo, con mis dotes de convencimiento, les rogué y me dolió. Entonces, lo que yo hago cuando viajo, me gusta mucho viajar, conocer otros lugares, otros modos de vida. A mí no me gustaba tanto viajar, si supieras, pero luego de una catarsis, hace como 3 años, me fui a Cuba y lo disfruté tanto y fui tan libre y tan feliz y llegué con los ánimos tan renovados que comencé a viajar 3 veces al año. Increíble, para no gustarte. Para no gustarme, entonces sí, lo sobreexploté. Y yo lo que hago usualmente es que con mi base de datos de poetas del mundo, yo tengo amigos poetas en todas partes del mundo, yo adoro a las y los poetas, le agarro, busco mi base de datos y comienzo a escribir, bueno, estimado poeta, estimada poeta, de tal fecha a tal fecha estaré visitando su país. Yo soy una admiradora de su obra y me encantaría conocerle. Tú lo investigas. ¿Sería posible
por favor, claro, por supuesto. Además, en la página del Festival de Poesía de Medellín es muy fácil porque ellos tienen, a todos los poetas que han invitado, tienen como selecciones poéticas. Sí. Y es muy fácil. Entonces les escribo. Algunos, muchos, no te responden, otros te dicen que no, pero siempre hay un pequeño grupito de personas Que dice que sí. que dice que sí, y ahí es donde está la magia y la maravilla. Y yo he conocido toda suerte de gente maravillosa de ese modo que tú no te imaginas. Y sí, me encanta viajar, también voy a museos, obviamente me reúno con los poetas, conversamos con las poetas, paseamos un poco, nos intercambiamos libros, pero básicamente a mí me gusta viajar sola. Me he dado cuenta con mis viajes con amigas que es divertido, interesante, pero un poco limitante. ¿Y hacen porque- muchos festivales Dime. de poesía? ¿Hacen muchos? Sí, hacen montones. Lo que pasa es que te coincida la fecha de tus vacaciones, en mi Claro. caso, ahora como maestra, con esos festivales. He ido a algunos y ferias del libro, me encantan, pero no puedo ir a todos los que me invitan. De hecho, este año me han invitado a montones y he tenido que rechazarlo por el tema del trabajo. Yo también adoro mi trabajo, entonces, como profesora, y por eso lo pienso, no ni siquiera porque son bastante flexibles y lo permiten, es más por el tema de que mi programa de clase yo Se de te verdad va. quiero continuar con mi programa y que lo pueda terminar. Entonces eso es lo que yo hago, ir de museos, me encantan los museos. ¿Fuiste al Sí, Museo Botero? museo fan, por supuesto, claro. Y Yo creo que vi una foto tuya. sí, yo estaba ahí. En ese viaje lo hice con mi amiga Carolina. Y por eso en ese viaje no pude reunirme con mis amigos escritores de Colombia ni conocer ningún nuevo escritor. Bueno, entonces eso es lo que yo hago cuando viajo, básicamente, ir de museos. Y le decía de viajar sola, porque a mí sí me gusta tomarme mi tiempo en los museos, principalmente. Y eso es una afición que no comparte mucha gente. Entonces, esa no, esa no, y también eso de hacer cita con escritores es como... no, porque Pero es chulísimo, fíjense, porque hay gente que llega como con desconfianza y luego se establece Edmundo, en Costa Rica, mis dos experiencias ahora más significativas, porque he conocido mucha gente muy interesante, pero en Costa Rica fueron las dos en un mismo fin de semana. Me encontré primero con un poeta, Edmundo Retana, y Edmundo Retana llega. Es que lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿por qué tú me escribiste? Él respondió de una vez, me dijo, oh sí, por supuesto, por supuesto, nos vemos en tal lugar, y te paso a recoger. No, porque como uno estaba paseando, yo no sé dónde iba a estar, yo le llamo, deme su número. Y lo llamé, nos reunimos y mira, lo primero que yo te tengo que preguntar es, ¿por qué? Es que esto es raro, niña. ¿Por qué tú me escribiste? Dime, ¿qué es lo que te llamó la atención? Entonces yo le decía que había leído de él muchos textos místicos y que yo no soy muy conocedora ni muy afín con la poesía mística. Y que quería con nuestra conversación pues un poco como ampliar mi conocimiento en torno a la poesía mística, y surgió y fue maravilloso. Conversamos ¿Y te mucho. enseñó? Sí, bastante. Fue muy, muy provechosa esa reunión. ¿Qué tú entiendes por la poesía mística? Mira, voy a ir no a lo que yo entiendo, sino a lo que me explicó Retana, porque en lo personal yo sigo un poquito escéptica, porque soy bastante escéptica, pero Retana entiende que la poesía es un medio que al trascendernos como seres humanos nos conecta con esos entes particulares que entendemos divinos y que pueden ser particulares a cada ser humano, a cada cultura. Entonces Retana se posiciona desde ahí con su idea de la poesía mística, y él entiende que cuando escribe es más ese proceso de trascendencia del yo para encontrar y conectarse con, bueno, pues con otra cosa.
Luego conocí en Costa Rica también a Arabella Salaberry, a quien le agradezco de todo corazón ese encuentro, porque ella es actriz y estaba actuando rodando una película fuera de la ciudad. Era Domingo Santo. Ella no sabía que le tocaba rodar y por eso puso la cita en ese momento, pero luego estaba muy apenada escribiéndome que voy tarde y luego yo no sabía que tenía, yo le hubiese dicho que no hiciera ese trayecto. Hizo un trayecto de 1 hora y media solo para cumplir con esa cita y fue una reunión exquisita. Y luego tenía que devolverse para seguir con su rodaje. ¿Tú contactaste con ella por poeta o por actriz? No por poeta, por supuesto. También la encontré con ese medio que te comenté y le escribí. Ella también muy amable me respondió y me dijo que por supuesto que sí, y que el único día que tenía disponible era ese, Domingo Santo, y luego no lo tenía disponible, pero hizo ese esfuerzo y yo se lo agradezco en el alma. Y Domingo Santo, porque conocerla para mí fue increíble y hablamos mucho. Ella es feminista también, hablamos mucho del tema. Ella hablaba de que a ella se le conoce y se le reconoce, de hecho si ustedes la buscan, poeta erótica, y ella dice, pero que yo no soy una poeta erótica, o sea, yo lo que menos escribo, por lo que pasa es que ella escribe sobre el cuerpo, sí. Pero desde el prejuicio machista y la gente sobre todo que la lee poco y la lee mal, lo ve rápidamente de manera superficial que es erotismo y es todo menos erotismo. Cuando yo la leí, de hecho ella me regaló 3 libros, compré otros 2 porque la amé. Pues cuando yo la leí dije, pero es que esta mujer que tiene de erótico, por favor, es de erotismo en el sentido tradicional del erotismo, es que ella lo que hace es una crudísima reivindicación de su sexualidad, crudísima reivindicación del cuerpo de la mujer en toda esfera de la vida política, social y humana. Entonces ella, su crítica a la apreciación que de ella tienen, ella es Premio Nacional de Poesía en Costa Rica, entonces ella decía, es que para mí es una barbaridad cuando incluso el Premio Nacional pues lo dedican así como poeta erótica, y yo que de erótica, yo pienso, pero ¿dónde está? Tengo que replanteármelo. Y bueno, así yo he conocido a muchísima gente muy, muy interesante. La vamos a dejar a ella leyendo. Pero déjame ver qué leo. Sí, en Consagración del Odio. Es un ejercicio que hacemos todos aquí. Sí. Después pasamos a la liberación, pero... Es que todos son muy largos, Lorraine, que la gente no tú vas... No, porque es una introducción. Bueno, pues voy a leer la introducción. Vamos con Laura Esther. Y su voz. Odio profunda y abnegadamente. El odio es uno de esos sentimientos tabú. Se siente, pero no se dice, no se escribe, no se reconoce con tranquilidad, no sin el clímax de la rabia o la violencia. El odio se expresa en las acciones cotidianas más de lo que se pronuncia. Es parte soslayada de incontables aspectos, momentos, personas, situaciones. Es un sentimiento negativo. Bajo esa premisa, nos negamos a reconocer que lo sentimos, que tenemos motivos para sentirlo. No le tengo miedo al reconocimiento de ese sentimiento en mí. Más me asusta acumularlo, dejarlo esparcir en pequeñas o grandes acciones, palabras, discursos hipócritas y silentes, que de tanto empujarlos al exterior, un día se desparraman y llega al extremo. Odiar es un fuerte sentimiento de rechazo hacia algo o alguien. Esta palabra tiene relación etimológica con el verbo enojar, que proviene del latín inodiare. No es de extrañar esa sensación aguda de enojo que sobreviene ante lo que se odia o a quien se odia. La palabra odio
está siempre ligada a connotaciones negativas y atávicas, que lleva a pensar que se trata de un sentimiento deleznable, y lo es cuando se piensa su relación con las guerras, homicidios, feminicidios, el holocausto, la xenofobia, discriminación, todos odios oprobiosos, por supuesto, límites a los que lleva el afán de negación de este sentimiento. Pero me pregunto, ¿acaso estas maneras de odio no son más que un extremo, muestra de la decadencia del sistema patriarcal? ¿Acaso en ese mismo extremo, desde la otra perspectiva, no está el amor? Todo lo anterior volteado se podría traducir como amor por la patria, amor por la raza, egocentrismo, androcentrismo o un excesivo amor propio. Cuestión de perspectiva. El amor ha causado a la humanidad, en ese sentido, el mismo daño que el odio cuando se le piensa a la inversa. Si no, pensemos en el discurso de amor a Dios y su relación con la Inquisición o la quema de mujeres catalogadas como brujas. Negar, ocultar y acumular el odio solo nos lleva al extremo, ya que el odio no desaparece solo porque lo escondamos en una esquinita del corazón. La única manera de combatirlo es fortalecer otros sentimientos y valores positivos que lo amortiguan. Lo entiendo y creo que los odios hay que dejarlos salir para superarlos. Reivindico el odio porque siento que lo necesito. Odio con mayúscula. Infinidad de cosas, desde las más pequeñas como las cebollas, por poner un ejemplo trivial, hasta el sistema patriarcal, machista, heteronormativo, formalista, de dobleces morales que constantemente me asfixia, como ahora, que de no ser porque puedo expresar todo mi odio, me moriría de claustro en mi propia conciencia. Odio, incluso el odio de xenófobo, de patriotas, el odio homofóbico de quienes se niegan a aceptar la diversidad, el odio oculto en la normalización de la misoginia, el odio en todos sus extremos. Deseo odiar menos y no permitirme jamás ser invadida por este sentimiento, pero el odio nos aporta convicciones. Odio este sistema corrupto, obro para alejar mis acciones, mi trabajo, mi vida de la corrupción. Odio este sistema patriarcal, lucho en su contra para ser una mejor humana que valora la igualdad de derechos, las diferencias humanas, la diversidad. Odio las berenjenas, no me las como. El odio traza la línea definitiva que no se traspasará una vez marcada, si es que se vive con suficiente pasión y convicción para ello. En una de mis constantes apologías al odio, mi querida y para nada odiada amiga Patricia Minaya compartió el poema El odio de la polaca Premio Nobel de Literatura 1996, Wisława Szymborska. Nadie mejor que ella podrá reivindicar la fuerza, la belleza y el valor del odio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escucharon a Laura Stelli y su poema con su propia voz, que es bastante interesante escuchar a los poetas con su propia voz declamar su poema. Y bueno, hasta aquí le damos las gracias por contactarnos, por cumplir con una hora con nosotros aquí, y ha pasado rapidito. Pasó rapidísimo y me vino, encantó la conversación, fue maravillosa. y supimos de la vida de ella y sabemos de dónde viene y todo eso. Podemos leerla ahora. Ahora sí, ahora vamos a entender un poquito más de ella. Gracias por venir. Este espacio es tuyo. Cuando tú quieras puedes venir. Y aquí en Marea Alta, todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Cabina 34 Radio. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Gracias a todos y todas. Bye bye. Chao. Marea Alta.